Bienvenidos de nuevo. Vamos a proseguir con el desarrollo de esta jornada sobre la recogida selectiva del residuo orgánico, sobre el quinto contenedor, el contenedor marrón. Y antes de la clausura y para finalizar esta jornada vamos a celebrar una interesante mesa redonda bajo el título Experiencias sobre la recogida selectiva. Una mesa redonda que va a estar moderada por Leandro Barquín Clopés, director de la Fundación Fórum Ambiental, entidad sin ánimo de lucro que promueve la economía circular y la gestión sostenible de los recursos para avanzar hacia una gestión ambiental que aporte valor para la sociedad. Leandro es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y posgrado en Economía Verde por la Universidad de Vic. Dirige la FFA, la cual coordina el grupo de trabajo SGREM, compuesto por 50 entidades supramunicipales de toda España, que gestiona los residuos de más de 21 millones de personas. Una mesa redonda que tiene 3 participantes, entre ellas Teresa Guerrero Bertrán, responsable del Departamento de Fomento de la Recogida Selectiva en el área de Economía Circular de la Agencia de Residuos de Cataluña, empresa pública adscrita al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña. Es ingeniera química por el Instituto Químico de Sarriá, ingeniera industrial por la Universidad Ramon Llull y máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Tiene una larga y dilatada experiencia profesional en el campo de la gestión de residuos. Su campo de especialización se ha centrado de manera específica en la gestión de residuos orgánicos en todo su ciclo, desde la recogida hasta el tratamiento y aplicación del compost. En los últimos años se ha ocupado del fomento de la recogida selectiva del total de fracciones de los residuos municipales. También nos acompaña Valentín González Ocariz, ingeniero en Organización Industrial, jefe del Departamento de Residuos y Limpieza Viaria de Servicios de Txingudi desde el año 2005. Txingudi es la sociedad pública de gestión de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, constituida esta vez por los municipios de Irún y Hondarribia, a través de la cual gestiona el ciclo integral del agua, la recogida de los residuos urbanos y su posterior transporte para su tratamiento y la limpieza viaria, además de obtener energía renovable derivada de su propia labor como actividad complementaria. Y también nos acompaña Ana María Benítez Rodríguez, una de las fundadoras de ILA, la empresa dedicada a la formación y la comunicación ambiental en la que se han especializado en economía circular. Es licenciada en Biología por la Universidad de Granada, con máster interuniversitario en Educación Ambiental. Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde 2009 a actividades de sensibilización, formación y comunicación ambiental, tratando áreas como la movilidad sostenible, la gestión de residuos y el cambio climático. Pues repito, esta mesa redonda tiene el título Experiencias sobre la recogida selectiva y le damos ya la palabra al moderador, a Leandro Barquín Clopés. Leandro, cuando quiera. Muy amable al presentador, mi agradecimiento a los compañeros del consorcio de Málaga, un consorcio, digamos, de referencia a nivel español. La verdad es que es un placer poder compartir esta sesión con todos vosotros. Esta mañana David Fernández, ¿no?, posiblemente inspirado en el clima de hoy lluvioso, hablaba de tormenta perfecta, esto del quinto contenedor, y supongo que también en el contexto de toda la legislación y los cambios normativos, ¿no? Yo no creo que sea una tormenta perfecta. Yo le he puesto una palabra aquí, que esto del quinto contenedor es un follón. Y es verdad que es un follón, ¿no? Es un follón pues porque resulta que ahora hay un impuesto, donde antes no teníamos un impuesto y solamente teníamos la tasa de entrada o el precio de la entrada al vertedero. Ahora además nos ponen un impuesto. Resulta que hay una recogida de alta eficiencia, que no es una recogida cualquiera, sino que exige y que tiene sobre todo una traslación a los costes. Luego ya hablaremos de qué modelos pueden ser o son estos de alta eficiencia, pero una recogida de alta eficiencia que busca básicamente un objetivo, que es salir del anonimato, sacar del anonimato y poder individualizar y conocer perfectamente, o en la medida de lo posible, cuál es el comportamiento de nuestros ciudadanos. ¿Y eso para qué? Para poner una tasa. Y una tasa que además no es una tasa cualquiera, tiene que ser una tasa justa en términos ambientales, yo diría que también en términos sociales, y además tiene que ser una tasa que cubra todos los costes. Joder, menudo follón, ¿no?, que estábamos hablando. Pero yo creo que sobre todo el tema del quinto contenedor lo que implica es salir de la zona de confort.
salir de lo que hemos hecho hasta ahora, que ha funcionado como ha funcionado, pero que evidentemente tiene unos resultados y no tiene otros resultados. Y si necesitamos conseguir otros resultados, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Ese yo creo que es el contexto. Y las experiencias que tenemos aquí son experiencias que hace ya algún tiempo que han salido de la zona de confort y hoy nos van a contar en qué consiste, qué han hecho, cuáles son los resultados y qué aprendizajes podemos sacar de todo ello. Pero a mí, antes de darles la palabra, me gustaría hacer algunos elementos, ¿no?, de ponerlo en contexto, que me parecen que pueden ser de interés. Primero, 3 ideas, ¿no? Las experiencias que nos van a contar no son replicables, nada replicable. Son experiencias que nos pueden servir, que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar, pero cada municipio, cada pueblo, cada población, cada comarca tiene que tener su propio modelo adaptado a sus circunstancias y a la realidad social, y a la realidad donde se desarrolla este servicio. Segunda idea es que yo diría, no todo está inventado, porque evidentemente veremos desarrollos tecnológicos, pero sabemos cómo hay que hacerlo. Hay suficientes experiencias, tenemos en España suficientes experiencias que nos pueden indicar y nos pueden ayudar a saber cómo lo tenemos que hacer. Y la tercera idea, que es importante, cualquier sistema tiene que ser flexible. Flexible quiere decir que podéis poner en marcha sistemas de recogida, pero que tendréis que variar en función de las circunstancias que pueda haber. Conoceremos o nos contarán, o si no, ya adelanto, sistemas de emergencia, porque bueno, hemos puesto puerta a puerta, pero resulta que no se cumplen efectivamente los objetivos, o porque resulta que nos dejan las bolsas. Sistemas de emergencia que pueden funcionar un mes, que pueden funcionar 2 meses. O sea, todos los modelos son flexibles o deben ser flexibles para que podamos realmente ir probando hasta que tengamos un modelo que nos funcione y nos funcione razonablemente o suficientemente. ¿Y por qué el quinto contenedor? ¿Por qué el quinto contenedor, no? Bueno, habría una respuesta muy sencilla, y es, bueno, porque nos obliga la ley. Y como los municipios cumplimos y cumplís la ley, pues tendremos que cumplir la ley y tendremos que poner el quinto contenedor, y lo tenemos que hacer de la manera en que la ley dice. Bueno, esa sería la respuesta sencilla, ¿no? Pero hay más elementos que yo creo que son de interesantes, ¿vale? Aparte de que si no la cumplimos nos multarán, y España, como sabéis, pues tiene algunos procedimientos en marcha por parte de la Comisión Europea por no gestionar adecuadamente, en concreto, pues algunos vertederos. Nos multarán y no queremos que nos multen porque lo podemos hacer bien y sabemos hacerlo bien. Pero es que además la materia orgánica tiene un problema, tiene el problema de que nos ensucia todo. Nos complica todas las fracciones, el resto de fracciones. Si mezclamos los envases con la orgánica, si mezclamos los vidrios con la orgánica, si mezclamos materiales con la orgánica, todo nos contamina en términos de que nos ensucia y nos impide recuperar esos recursos. Con lo cual tenemos un problema en términos de gestión de esa materia, porque realmente si no separamos la orgánica tenemos el problema de contaminación o ese problema de suciedad, ¿no? Pero es que además hay otras razones, yo creo que son más profundas y que estoy seguro que eso nos tienen que alentar y verlo en positivo, ¿no? El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, ¿no? La materia orgánica puesta en el vertedero, el metano que emite, tiene una capacidad de efectos de gas invernadero 25 veces más que el CO2, que el carbono, ¿vale? 25 veces más, pero además entre 25 y 30 años. Ese es su impacto de emisión de gases de efecto invernadero y básicamente la materia orgánica. Porque además tenemos suelos que necesitan abono, ¿vale? Y además el efecto del cambio climático desertiza esos suelos y necesitamos abonarlos. Y los podemos abonar con fertilizantes industriales, hechos y producidos con productos químicos y con mucho gas natural, o podemos hacerlo con fertilizantes orgánicos y básicamente con la materia orgánica de la recogida separada. Eso es una gran función social, es una gran función ambiental. Porque podemos generar energía renovable de los residuos orgánicos, porque podemos convertir el biogás de la digestión de esos residuos orgánicos en biometano.
¿Y eso el biometano para qué nos sirve? Pues nos sirve para que un camión de fresas que sale de Huelva y va a los países nórdicos pueda circular toda la autopista del Mediterráneo y pueda llegar a Suecia o pueda llegar a Escandinavia con gas renovable, con gas hecho a partir de los residuos o de la fracción orgánica de los residuos. Eso también lo podemos hacer y podemos contribuir a que un sector como es el transporte de media y larga distancia, transporte pesado, que es de difícil electrificación, pueda tener una solución sostenible, una solución más barata, una solución adecuada y responsable en términos medioambientales. Pero además todo eso genera innovación, genera puestos de trabajo, genera actividad económica, con lo cual es verdad que la ley nos obliga, pero hay otras funciones sociales, hay otras funciones ambientales, otras funciones económicas que lo hacen especialmente no solo atractivo, sino necesario y que forma parte de nuestras obligaciones también con nuestras generaciones futuras, ¿no? Y acabo diciendo, y antes de darle la palabra, 3 mensajes que a mí me parece que pueden ser de interés, ¿no? La primera, que no hay trucos, pero sí hay estrategias para poder implantar y para poderlo hacer bien y para poder conseguir los resultados. Trucos ni atajos, pero sí que hay estrategias y conoceremos unas cuantas. La segunda es que no estáis solos, que hay experiencias a lo largo y ancho de la geografía española y el apoyo del Consorcio de Residuos para que el trabajo que hagáis sea un trabajo efectivo, que cumpla los objetivos y que os permita adaptar y cambiar de ese modelo. Y la tercera, ¿no?, que es posiblemente la más importante, es el camino se hace al andar. Con lo cual, en la medida en que vayáis experimentando, iréis conociendo, iréis corrigiendo, estableceréis un modelo flexible y os permitirá hacerlo de esa manera razonable y adaptada a vuestra realidad. A partir de aquí vamos a conocer 3 experiencias diferentes. La primera, la de Teresa, no la presentaré, de un territorio como es Cataluña, que hace ya años implantó algunas de las cosas o ha desarrollado algunas de las cosas que la ley contempla. Ya es obligatorio en Cataluña desde hace años la recogida separada de la fracción orgánica y Cataluña tiene desde hace años lo que ahora es un impuesto, antes era una tasa, ahora es un impuesto, con una experiencia que nos va a contar y que seguro que nos puede ayudar. Teresa, cuando quieras. Gracias, Leandro. No sé, ¿se me oye así bien? Se te oye. ¿Se me oye desde aquí? Sí. Sí. La verdad es que tengo una presentación preparada con todos los datos, experiencias de mucho tiempo, de 25 años de tratamiento de la fracción orgánica, con enlaces, con datos y resultados, pero no la voy a utilizar, porque no tengo tiempo. Entonces, no tengo tiempo. Entonces, me interesa, primero, agradecer muchísimo la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y compartir nuestra experiencia, porque después de esos 25 años creemos que hemos hecho muchas cosas bien, pero aún tenemos muchísimas cosas para mejorar. Y cuando intercambiamos, cuando escuchamos, cuando compartimos con gente, con personas que están en situaciones muy parecidas o que han tenido retos o que tienen retos comunes, pues nos enriquecemos mutuamente y eso siempre es una buena oportunidad. Antes decía yo que para mí la fracción orgánica es como un adolescente. ¿Quién tiene hijos adolescentes o adolescentes en sus familias? Me parece que tú me has dicho, ¿no? Si lo gestionas mal, te montan un follón, como ha dicho Leandro, increíble. Pero si lo gestionas bien, es una pieza clave de la familia. Pues la fracción orgánica para mí es lo mismo. Mal gestionada, hace un impacto increíble. Cuando va a vertedero, como decía Leandro, es que 25 veces más impacto que el CO2, produce metano, porque no hay oxígeno en ese vertedero. Pero cuando una planta de compostaje, con un poco de agua y poco de aire, como los adolescentes, mejora y realmente obtenemos algo positivo, ¿no? Entonces, y empezaría por el principio. Esto es un ciclo, ¿no? El ciclo de materia orgánica es un ciclo. La generación, la recogida, el tratamiento, el compost, y volvemos al ciclo, y el camino del medio, que es el autocompostaje. Yo siempre la materia orgánica la veo como un ciclo. Al empezar la generación, pues como los adolescentes, la materia orgánica tiene un vocabulario propio, que si bioresiduos, que si fracción vegetal, que si
el SANDAC, los productos animales no aptos para el consumo humano. Hay que conocer qué es fracción orgánica, cuáles son los materiales. Cuando implantamos una recogida separada de la fracción orgánica, tenemos que tener muy claro cuáles son los materiales que van en esa fracción, cómo comunicamos a la población, porque no es tan fácil. Frutas, verduras, todo el mundo lo tiene claro, pero carne, pescado, cocinados, no cocinados, las bolsas tienen que ser compostables, los plásticos compostables al marrón. Hay un vocabulario que hay que aprender y hay que definir, establecer y comunicar, y no es fácil. Después, con la generación también es muy importante todo lo que es el derroche alimentario, la lucha contra el derroche alimentario. Primero, que no lo generemos, y como con los adolescentes, prevención, primero no tener el problema, después ya lo gestionaremos. Pero la lucha contra el derroche alimentario es una acción importantísima cuando te planteas la recogida de fracción orgánica, porque vas a ir a los centros, a los puntos, familias, pero también actividades comerciales, económicas, distribución alimentaria, donde se genera esta fracción orgánica. Primera actuación, que no se genere. Vamos a hacer todas las prácticas necesarias en origen para que no se genere. Después la recogida separada, pues también. Yo siempre digo que la materia orgánica, igual que los adolescentes, no para en casa. O sea, la tenemos en casa, pero la tenemos fuera. Y tenemos mucha fuera. 1/3, hemos calculado nosotros, de la fracción orgánica que se genera en Cataluña, se genera en las actividades comerciales y de servicios. Y hay que hacer mucho esfuerzo, y yo creo que es una de las primeras actuaciones a hacer. Identificar los grandes generadores de fracción orgánica, restaurantes, hostelería, que tenéis mucha en esta zona también, en las zonas turísticas, y en estas zonas hay mucha fracción orgánica, en general concentrada, con lo cual puedes hacer con actuaciones más focalizadas, puedes obtener cantidades interesantes y normalmente de alta calidad, porque no tenemos tanta complejidad como en casa, ¿no? Luego también tenía yo aquí, no para en casa, y tenía, así que no está sola, porque tiene todos los impropios. Entonces, realmente con la fracción orgánica tenemos que tener cuidado, porque es lo que nos pasa. Si tenemos un contenedor marrón, tú dices, este es el contenedor de fracción orgánica, lo miras dentro y muchas veces lo que hay dentro no es fracción orgánica. Y eso se tiene que tener muy en cuenta también en las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento tienen que tener, pues, una parte del proceso de tratamiento contempla, desgraciadamente, porque es así la realidad, una separación mecánica de los materiales que no son orgánicos, de los impropios. Entonces, nuestras plantas de tratamiento en Cataluña y todas las de compostaje, seguro que también en Valencia, tienen una primera parte del proceso para que madure un poco la fracción orgánica, y cuando ya se ha secado, separamos esos materiales, en general plásticos, pero también metales que las personas ponen en el contenedor marrón, para no tenerlos en proceso de tratamiento, y luego ya seguimos con la fracción orgánica hasta el final. Es decir, que ser conscientes que cuando tratamos la fracción orgánica no la tratamos sola, la tratamos con todos sus impropios dentro. Entrando en el tratamiento, creo que es muy importante, es fundamental, vaya, desde mi punto de vista, tener los tratamientos preparados, las plantas preparadas cuando se implanta la recogida de la fracción orgánica. No puedes recoger y después no tratar separadamente. Por lo tanto, ya desde el principio hay que tener instalaciones de recogida, de tratamiento de la recogida separada. Muchas veces lo que tenemos cuando se parte del tratamiento de la fracción orgánica contenida en la fracción resto, se dispone ya de instalaciones de biotratamiento, pero es para una materia orgánica no recogida separadamente. Estas instalaciones se pueden adaptar. De hecho, en Cataluña tenemos experiencias interesantes de inicio, unas plantas grandes con un digestor, que trataba la fracción orgánica de la fracción resto, no recogida separadamente, y un compostaje que cada vez iba creciendo más de la fracción selectiva. Cuando el volumen, la cantidad recogida de fracción orgánica fue suficiente, hicimos el cambio. Empezamos a digerir la fracción orgánica recogida separadamente, obteniendo biogás y después compostando, y el espacio de compostaje ahora se dedica a estabilizar y obtener un bioestabilizado que no va a la agricultura en esa otra fracción. O sea, plantas flexibles, como decía Leandro, es un concepto interesante, importante, cuando sabemos que los residuos son los mismos que generamos. Lo que pasa es que la fracción orgánica que está ahora en la fracción mezclada la vamos a ir obteniendo separadamente, con lo cual nuestras instalaciones tienen que adaptar también a esa generación. Y luego ya tenemos un compost, pues cuando está maduro, igual que los adolescentes, cuando están maduros, salen al mercado, salen a la sociedad y aportan, ¿no? Pues el compost, cuando está acabado, maduro, lo tenemos que vender. Primero, yo me acuerdo que hemos pasado muchos años con las plantas de compostaje, optimizándolas, controlándolas, no teníamos un producto. ¿Cómo íbamos a venderlo? La gente decía, es que no sale, es que no tienes un producto. Una vez controlado,
asegurado garantía de calidad en la entrada, una cierta garantía de que haya impropios, pero no demasiados, rechazando aquellas fracciones excesivamente contaminadas, teniendo un buen tratamiento, teniendo una buena estabilización, llegando hasta el final, madurando, descomponiendo, controlando, obteniendo calidad de producto. Ahora lo puedo vender, ahora hago marketing, ahora realmente tengo un producto y sale y se conoce, trabajando con los agricultores a su lado, ¿qué queréis? Esto no solo es un fertilizante, da materia orgánica a vuestros suelos. Y con esa complicidad con los agricultores, pues vas consiguiendo que se valore el producto y entonces no hay problemas de mercado. Y ahí con el compost pues se cierra el ciclo. Y luego la parte económica, claro, para los adolescentes también es muy importante, pues para la fracción orgánica también. Y aquí es donde entra, yo creo que para muchas partes de España es una gran oportunidad el canon y el impuesto de residuos, el impuesto del vertido, porque cuanto más caro sea el vertido, más fácil será implantar la recogida selectiva de cualquier fracción, especialmente de la orgánica. O sea, encarecer el vertido para mí es la mejor de las políticas ambientales. Vertido caro es lo que queremos evitar. Vertido caro, y el impuesto va a encarecer el vertido. Si además consigues que ese impuesto configure un fondo y ese fondo pueda revertir a las entidades locales en función de la materia orgánica recogida separadamente, como establecimos en Cataluña, un impuesto finalista, pues muchísimo mejor. Entonces, ese efecto de encarecer el vertido, pero a la vez conseguir recursos, cuanto más recogida selectiva de fracción orgánica haces, más recursos te revierten al municipio, es un instrumento muy potente que, junto a la gran oportunidad económicamente insólita, porque nosotros de los fondos Next Generation, que nosotros hemos estado dando subvenciones durante 25 años, 1 millón, 2 millones, 3, 4, un momento 9, pues con los fondos Next Generation por nuestra población nos correspondieron 22. Realmente la oportunidad de financiación es única. Oportunidad de financiación, un impuesto que nos da encarecer el vertido, unas infraestructuras, un conocimiento y una legislación, yo creo que es la situación fantástica. Que no quiere decir que no sea un follón y que no haya que trabajar muchísimo, pero creo que es el momento clave para aprovechar esa oportunidad, porque sí que es un follón, pero también es una oportunidad para mejorar de manera definitiva la gestión de los residuos municipales y con la implantación de la fracción orgánica. Y ya con lo que queráis, luego la presentación está con todos los datos y si queréis alguna cosa concreta, pues estoy a vuestra disposición para comentarla. Gracias. Perfecto. Teresa, muchísimas gracias y además incluso has apurado el tiempo y menos de los 10 minutos inicialmente previstos. Luego en el trámite del coloquio de preguntas, lo que sí me gustará es que profundicemos un poco en ese carácter finalista, un poco cómo funciona, qué resultados habéis obtenido y un poco cuál es ese aprendizaje que podemos compartir y cómo ese impuesto que hoy se ve como un gravamen puede ayudar efectivamente a las entidades locales a disponer de más financiación. Y luego has dicho una cosa muy interesante, posiblemente por la tipología, ¿no?, de lo que conforma el consorcio uniprovincial de Málaga con poblaciones más pequeñas, pero la idea esa de la recogida comercial, ¿no? Los grandes generadores. En ciudades grandes, pues grandes generadores pueden ser hospitales, pueden ser grandes empresas, poblaciones más pequeñas, pues posiblemente el canal Horeca, los restaurantes, etcétera, etcétera, pero sí que se consigue en muy poco tiempo incrementar el porcentaje, ese porcentaje al que tenemos que llegar del 50, 55, 60, si empezamos por los grandes generadores, que además esos sí los tenemos perfectamente localizados, podemos dialogar con ellos y les podemos poner la tasa que pueda corresponder, ahí en muy poco tiempo conseguimos subir ese porcentaje de recogida de los biorresiduos. Eso es un tema que seguro que luego podemos discutir. Muchas gracias. Valentín. Fuenterrabía, Irún, poblaciones, digamos, con concentración urbana importante, con una densidad y una edificación alta y con una experiencia muy exitosa y con unos resultados realmente muy interesantes. Te escuchamos con mucha atención. Gracias. Muy bien. Buenos días.
Lo primero, nada, agradecer la invitación tanto del consorcio como la Diputación pues a contar un poco nuestra experiencia que tenemos en lo que es la recogida selectiva, principalmente de materia orgánica. Veo que está la presentación al final. Bueno, como han comentado, vengo de Servicios de Txingudi, que es la mancomunidad que presta servicio a dos localidades, Irún y Hondarribia. En total tenemos aproximadamente unos 80.000 habitantes y prestamos estos tres servicios que tenemos aquí. Tanto la gestión integral el ciclo integral del agua, tanto el abastecimiento como el saneamiento, la recogida de residuos urbanos y su tratamiento y la limpieza viaria. Somos independientes a la hora de cobrar. Cobramos a los ciudadanos directamente tanto la tasa de agua como la tasa de basura y somos, como se ha estado comentando a lo largo de la mañana también, autosuficientes. Es decir, no recibimos ningún tipo de aportación por parte de los ayuntamientos a la hora de gestionar estos servicios. Únicamente para, eso sí, la limpieza urbana. La limpieza urbana es específica de cada ayuntamiento y eso sí se financia aparte. Pero el agua y la basura se financian directamente con las tasas que cobramos nosotros mismos a todos nuestros abonados, tanto ciudadanos como hostelería, empresas, etcétera, etcétera. Tenemos, como decía, unos 80.000 habitantes, la población más importante es Irún, algo más de 60.000, y Hondarribia con 18.000 habitantes. Y estamos dentro de lo que es la provincia de Guipúzcoa, que está aquí formada, están representadas las 8 mancomunidades de residuos. Dentro de Guipúzcoa está también lo que es el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, formado por la Diputación y estas 8 mancomunidades, y es la que se encarga, esta entidad, el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, del tratamiento final de los residuos. Es decir, en Zubieta, cerca de San Sebastián, es donde tenemos las plantas principales de tratamiento de residuos, una planta de valorización energética y una planta de compostaje también, aparte de plantas de clasificación de envases y demás. Pero todas esas plantas, como decía, están gestionadas desde el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Dentro de lo que es Servicios de Txingudi, la gestión del agua se hace con personal propio de la mancomunidad, y lo que son los servicios de recogida, de gestión de residuos y de limpieza viaria están subcontratados en este momento a la empresa FCC, pero el control y la gestión de los servicios se lleva desde la mancomunidad. Aparte de eso, todas las inversiones también las hacemos desde la mancomunidad y se cubren con las tasas, es decir, la compra de camiones, contenedores, maquinaria de limpieza viaria, etcétera, etcétera, la hacemos nosotros directamente y no está incluida dentro de la subcontratación. Tipologías de recogida que tenemos, básicamente hacemos recogida lateral. Como ha dicho Leandro, las dos localidades son localidades con una densidad urbana muy elevada y tenemos recogida de carga lateral en los 5 contenedores en las dos localidades, tanto en Irún como en Hondarribia. La carga trasera la destinamos únicamente a zona rural y algunas zonas específicas de difícil acceso, como la parte vieja de Hondarribia principalmente. Y hacemos servicios de recogida a puerta también en zona industrial y a grandes generadores en zona urbana. De cara al usuario doméstico, los servicios que le ofrecemos son estos que tenemos aquí. Intentamos que en todas las isletas disponga de las 5 fracciones de recogida selectiva para que, a la hora de ir a depositar los residuos no tenga excusa y pueda depositar correctamente las 5 fracciones principales. Luego complementado, sí, en algunos casos, con contenedores de textil, de aceite, de pilas, etcétera, etcétera. Aparte de una recogida de voluminosos 2 días por semana y 2 garbigunes o puntos limpios que hay, uno en Irún y otro en Hondarribia. Recogida a puerta en comercios, aquí hay diferentes frecuencias para todas las fracciones, y recogida a puerta también en polígonos industriales de diferentes fracciones. Como decía, básicamente en zona urbana lo que tenemos son contenedores de carga lateral, y aquí tenemos un poco el histórico de cuándo se han ido implantando los servicios: el vidrio, el papel, los envases y la materia orgánica, que empezamos con la implantación con la primera experiencia piloto en el año 2011. Luego hay una diapositiva en la que se especifica un poco más, que creo que es lo más interesante para el día de hoy, la implantación de la recogida de materia orgánica, pues un poco los hitos y los pasos que hemos ido dando. Las tasas de reciclaje, el año 2021, el último que tenemos, llegamos a un 55% de recogida selectiva, gestionamos un total de unas 52.000 toneladas y llegamos al 55%, y nuestro objetivo es para el año 2025 llegar al 60% y para el año 2030 llegar a un 70% de recogida selectiva, que es el objetivo básicamente que nos ha marcado la Diputación a través del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa.
Estas son las tasas que hemos estado comentando antes que abona un domicilio desde el año 2011 hasta el año 2022. Tenemos una tasa diferenciada para los domicilios en función de si participan o no participan en la recogida selectiva. Tenemos, como luego comentaremos, el sistema de quinto contenedor mediante tarjeta personalizada, con lo cual sabemos quién utiliza el contenedor. Y lo que tenemos, como decía, son estas dos tasas de domicilios. Aquellos domicilios que colaboran pagan 134 euros IVA incluido al año. Ahí está incluido todos los servicios de recogida, tratamiento y todo lo que paga una familia. Y los domicilios que no colaboran, este año 2022 están pagando 212 euros. Si os fijáis en la evolución, que yo creo que es lo interesante, lo que hemos hecho es, desde la implantación de la recogida de materia orgánica, congelar y algún año incluso disminuir la tasa que paga el domicilio que colabora y a la vez ir subiendo desde los 143 euros que pagaban en el año 2014 hasta los 212, la de aquellos domicilios que no participan en la recogida selectiva de materia orgánica. Luego haré referencia a lo que es el uso efectivo y lo que consideramos uso efectivo para tener derecho a una tasa o a otra. Estos son los hitos, un poco las fases que hemos seguido dentro de lo que es la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica. Empezamos en el año 2011 con una pequeña experiencia piloto en 6 barrios. Nuestro objetivo era llegar a esas 5.000 familias que vivían en esos 6 barrios. Colocamos 50 contenedores y fue una campaña en la que le pedíamos al ciudadano de alguna forma que diera un paso adelante y que dijera que quería participar. Colocamos en los portales hojas donde se tenían que apuntar, demostrando que querían participar, y a cambio les llevábamos el material, el cubo, la llave, porque en aquel momento era una llave de hierro que no permitía identificar al usuario, y las bolsas compostables. Llegamos a un 12% de participación en esa primera experiencia piloto. En el año 2013 fue la primera fase de la implantación a nivel de toda la mancomunidad en los 2 municipios, y lo que hicimos fue poner contenedores aproximadamente en la mitad de las isletas. El objetivo que nos marcamos fue llegar a 6.000 familias, que era más o menos el mismo porcentaje que en la experiencia piloto, y la verdad es que llegamos muy rápido, llegamos casi sin hacer nada, llegamos a esas 6.000 familias y un poco haciendo lo mismo, es decir, con el tema de cartelería y esperando a que las familias dieran el paso para apuntarse. Animados por ese éxito que fue muy rápido, en el 2014 inmediatamente pusimos contenedores de materia orgánica en todas las isletas de contenedores, y esta vez sí, hicimos una campaña ya más agresiva, básicamente por teléfono. Empezamos a llamar a todos los domicilios que no estaban apuntados en la recogida selectiva de materia orgánica, casi pues como cuando nos llaman a día de hoy para cambiar de compañía de teléfono, de gas o de lo que sea. Con eso conseguimos llegar, ahí pone objetivo 30.000, pero no está mal, porque 30.000 es el 100% de las familias. Nuestro objetivo era llegar a 15.000. Llegamos con esa campaña agresiva, como decía, a más de 20.000, más de 21.000 familias apuntadas. Digo apuntadas porque al final, pues les llevamos el material y de alguna forma pues se dieron de alta en la campaña. 21.000 de 32.000 aproximadamente que tenemos. En el 2016 lo que hicimos ya fue cambiar la cerradura. Teníamos una cerradura con llave mecánica, como decía, y lo que hicimos fue poner ya una tarjeta electrónica que nos permitía identificar el uso o no uso de ese contenedor. Gracias a esa tarjeta, aparte de ir aumentando la brecha en la tasa que pagan los domicilios, lo que fuimos viendo también era que había muchos domicilios que llevaban años apuntados y no estaban participando. Hubo un momento en que hicimos una limpieza y lo que hicimos fue dar de baja a muchos domicilios que estaban en teoría apuntados en la campaña, pero no llevaban años sin utilizar el quinto contenedor. El siguiente hito importante fue en el año 2017 la recogida a grandes generadores, como ha comentado ya Teresa, como parte muy importante. Empezamos a hacer esa recogida a grandes generadores. En el 2020 otro hito sería con la entrada de un nuevo contrato de servicio. Aumentamos mucho las frecuencias de recogida tanto de contenedores de zona urbana como a grandes generadores, sobre todo a grandes generadores. Y desde el año 2013 hasta ahora, como decía, esas tasas diferenciadas en las que se premia a aquellos domicilios que colaboran frente a los que no colaboran. A veces nos dice la gente, pero ¿qué hay que colaborar? ¿Solo con la orgánica? No, hay que separar todos los residuos, pero la forma que tenemos de controlarlo es mediante el quinto contenedor con tarjeta, que es el que nos permite tener información de quién usa y quién no usa el contenedor. Y esto sería un poco de resumen de los resultados que hemos venido obteniendo hasta ahora, el número de contenedores que tenemos en la calle, más de 300 contenedores de recogida de materia orgánica.
Apertura mediante 2 modelos de tarjeta. En el caso de Irún, el Ayuntamiento de Irún tiene una tarjeta ciudadana que tiene diferentes usos, pero lo que hemos hecho es también adaptarla para utilizarla en los contenedores. Aparte de los contenedores, tenemos unas máquinas expendedoras para dar bolsas compostables, y esa misma tarjeta es la que permite al ciudadano ir a esa máquina a recoger esas bolsas. Y en Hondarribia, que no tiene tarjeta propia, lo que hacemos es utilizar una tarjeta que únicamente vale para esto, para el contenedor marrón y para las bolsas. Esos son datos del año 2021, casi 3.500 toneladas de materia orgánica, separado entre recogida en contenedor, recogida urbana, 2.640 toneladas y 815 con el servicio de recogida a grandes generadores. La tasa domiciliaria diferenciada, como decía, muy importante, 134 frente a 212 euros al año, y lo que llamamos el uso efectivo, es decir, ese uso efectivo lo tenemos recogido en la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos, y es el que especifica si un domicilio cumple o no cumple lo que tiene que hacer para tener derecho a esa tarifa. Son 3 aperturas al mes en días distintos durante por lo menos 9 meses al año. A veces nos dicen, es muy poco. Bueno, esto tampoco es una carrera de pasar la tarjeta, sino que entendemos que es una forma de que si alguien, pues bueno, tiene ese uso ya mínimo de 3 veces al mes, pues bueno, pues se está haciendo ya la separación, y confiamos en que se separa además el resto de los residuos. En estos momentos, bueno, datos del año 2021, tenemos esos domicilios apuntados, 16.752, aproximadamente la mitad de los 32.000 domicilios que tenemos entre Irún y Hondarribia, y ese uso efectivo que hablábamos de 3 aperturas al mes durante 9 meses, lo ha cumplido o lo cumplió en el año 2021 el 80% de esos domicilios. Lo que hacemos en enero es regularizar la tasa, es decir, aquellos domicilios que no han cumplido con ese uso efectivo, se les vuelve a girar una factura por la parte proporcional que no han cumplido. Es decir, si un domicilio ha cumplido 4 meses y 8 no ha cumplido con ese uso efectivo, se le factura la diferencia, esos 80 euros que hay de diferencia entre las 2 tarifas, la parte proporcional por los meses que no ha cumplido. Y bueno, problemática, pues bueno, como estamos limitados por tiempo, pues lo he comentado todo lo rápido que he podido, pero bueno, luego ya lo comentaremos un poco más. En este momento estamos en ese 55% de recogida selectiva, y lo que se nos plantea de cara a llegar al 70% en el año 2030, teníamos 2 opciones. Decíamos, una opción sería cerrar el contenedor de resto, porque únicamente tenemos cerrado el contenedor de materia orgánica, y sí que en Guipúzcoa y en otras localidades, en otras mancomunidades, hay muchas experiencias de gente que ha cerrado el contenedor de resto. Estimamos que el cierre del contenedor de resto nos podría dar unos 10 puntos de subida automáticamente en la recogida selectiva, de 55 a 65, pero también eso genera problemas, porque al final lo que se está viendo es que cerrar el contenedor de resto está provocando que suban mucho el porcentaje de impropios, no solo en la materia orgánica, sino al final en todas las fracciones. Entonces ahí hay una pequeña, duda de qué hacer, si tirar hacia el cierre del contenedor de resto o no. Y antes de cerrar el contenedor de resto, vamos a empezar el año que viene no campaña, sino más que una campaña, es una estrategia que llamamos ER70, con ese objetivo de llegar al 70% en el año 2030. Lo que queremos hacer es, tenemos mucha información, tenemos muchos datos, todos los servicios están en una plataforma de gestión, tenemos sistema de pesaje, tenemos telelectura de contadores de agua, tenemos información de los contratos, tenemos un montón de información, que a veces asusta también. Lo que queremos hacer es empezar a tratar bien toda esa información. Hemos empezado a trabajar con una empresa, con especialistas en análisis de datos, y la idea es empezar a hacer una estrategia no a nivel comarcal, sino por zonas concretas. Coger una zona de 1.000 domicilios aproximadamente, vamos a plantar ahí una oficina nuestra, a llevar gente que haga trabajo de campo, partiendo de una serie de datos, de todos esos datos que he dicho que tenemos, ver la realidad de esa zona, ver cuánta hostelería hay, cuánto comercio, cuántos domicilios, cuántos están ya apuntados y qué histórico tienen en el contenedor marrón, es decir, ver un poco la situación de partida de esa zona, y con esa información plantear acciones concretas para ese barrio y para esa zona. No hacer campañas como veníamos haciendo toda la vida, campañas generalistas para toda la comarca, sino hacer acciones concretas en esa zona. Estar durante un mes aproximadamente, ir viendo los resultados, midiendo, dándoselos a la gente, poniéndolos en esa oficina virtual o itinerante que decía, sacar datos casi diarios de los sistemas de pesaje y ver si tiene resultado todo lo que hacemos o no. Y cuando pase pues ese mes y pico, pasar al siguiente barrio, a la siguiente zona, sin olvidarnos la zona anterior. La idea es seguir, como digo, una estrategia a muchos años vista,
y utilizar toda esa información que tenemos, que es mucha, pero que al final corremos el riesgo de morir inundados en información. Y bueno, pues sin más, esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias, Valentín. ¿No? Vinculando con lo que yo decía al principio, no hay trucos, pero sí hay estrategias, y parece que vosotros tenéis planificación y estrategia y los resultados realmente son muy interesantes y acompañan, ¿no? Parece que validan todo ese trabajo que estáis haciendo. La idea de que seáis autosuficientes, ¿no?, en el servicio, que con los ingresos podáis pagar todos los costes, es realmente, digamos, creo que es una excepción, ¿no?, a la norma, pero es ejemplar. Seguro que ahí podríamos aprender muchas cosas. Y lo que me ha gustado también es ese mecanismo, el tema de las tasas, muy sencillo, ¿no? Una tasa para los que lo hacen bien y una tasa para los que no lo hacen bien, y la diferencia, bueno, pues para lo que pagan, una diferencia de 82, 83 euros, es una diferencia notable que incentiva a hacerlo. La verdad es que muy interesante. Acabaríamos ya la mesa redonda con una experiencia local, en Andalucía, en la Sierra de Cádiz, una experiencia piloto y de la mano de Avi, que además, yo creo que aparte de podernos contar la experiencia y luego podremos abundar con ella, digamos que es, no sé qué nombre has dicho, que te dedicas a esta gestión de residuos, pero toda esa parte, basuróloga, esa parte de comunicación, sensibilización, ese cambio de hábitos, ¿no?, que es necesario para hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Eso de los lunes, los martes, los jueves, tal, seguro que es un tema que nos puede ayudar e ilustrar mucho. Avi, cuando quieras, vamos bien de tiempo, no te sientas apretada. Yo, si me das una hora, me quedo una hora. Bien, no sé si se verá la presentación ahora. Bien, como bien ha dicho Leandro, vengo a comentaros un poco sobre la experiencia piloto que estamos llevando a cabo en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. No se ve muy bien, se ve muy pequeñito, pero bueno, voy acompañándolo con la voz. No os preocupéis, que la imagen no era lo más importante. Como bien ha dicho, nosotros somos una de las empresas responsables de la comunicación de este proyecto. Y bueno, cómo no, pues voy a hacer mucho hincapié en que es uno de los aspectos fundamentales para que el proyecto tenga éxito. Al fin y al cabo, uno de los actores principales son la ciudadanía, son nuestros vecinos y vecinas, y de que ellos hagan bien esa separación selectiva en el hogar, aunque de cara a ellos sigue siendo si tú reciclas. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, le ponemos mucho empeño, mucho mimo, y luego os comentaré un poquito pues, las diferentes acciones que llevamos a cabo. Bien, ¿cuándo se inicia este proyecto en la Sierra? Comenzamos en 2018 y os voy a dar un poquito de envidia, porque diréis, claro, estamos hablando mucho de financiación. ¿Cómo se está financiando este proyecto? Pues tenemos la suerte de que es un proyecto que está financiado con fondos ITI, por tanto, tenemos la financiación para todo el material que se le ha repartido a la ciudadanía, las plantas de compostaje que se están implementando, que ya tenemos algunas incluso en funcionamiento, transporte, nuevos camiones, porque una de las particularidades de la Sierra, pues ya sabéis, callecitas muy estrechas, pueblos muy pequeños, mucha pendiente, los camiones que iban a por los contenedores ya no entran en un sistema puerta a puerta, que es lo que nosotros llevamos a cabo. Bien, este proyecto fue liderado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Y como os digo, pues con esos fondos ITI. ¿Por qué se escogió la Sierra de Cádiz? ¿Por qué tuvimos esa suerte? Pues como veis, un poco por lo que os he dicho. En primer lugar, por la complejidad de los municipios de la Sierra. Municipios muy pequeños, con mucha pendiente, con calles muy estrechas por las que no siempre pueden entrar los camiones y que además en muchos de ellos incluso todavía se hacía bolseo. Es decir, que no había capacidad para poner contenedores, ni siquiera soterrados. Con lo cual ya estaban un poco acostumbrados en algunos de los municipios a este sistema de te lo recojo en tu puerta. Por otro lado, la ventaja de que es un sistema mancomunidado, es una mancomunidad de municipios con 19 municipios en la Sierra de Cádiz, que cuentan con una empresa pública de gestión de residuos que es básica en este caso. Por tanto, se confabulaban pues, todos los ingredientes necesarios
para que en este territorio se pudiera implementar un nuevo sistema de recogida de la fracción orgánica, que, como os digo, pues fue el sistema de recogida puerta a puerta. Ahora mismo están 15 de esos 19 municipios ya funcionando. El proyecto pues tiene cabida hasta junio de 2023, todo lo que es esta fase de implementación y acompañamiento que nosotros llevamos a cabo, y de aquí a junio de 2023 ya estarán los 19 dentro, a pesar de las elecciones, que es un momento crítico, pero la verdad es que tengo que decir que los ayuntamientos están siendo valientes y están entrando. De hecho, acaban de empezar recientemente, por ejemplo, Algodonales lleva muy poquito tiempo con las elecciones a la puerta y aún así ha sido valiente y ha dicho no vamos por fases, sino que todo el pueblo va a comenzar ya con este nuevo sistema puerta a puerta. ¿Qué es esto del sistema puerta a puerta? Pues como veis, ese calendario se personaliza luego para cada municipio, porque no todos los lunes se recoge papel y cartón en todo, depende del municipio y del recorrido de los camiones, hay un calendario para cada uno de esos municipios. Pero sí, ahora sí, la frecuencia de recogida. Como veis, se incorpora, por supuesto, esa fracción orgánica, que es la gran novedad, y además a todos los vecinos y vecinas se les reparte material para que puedan hacer esa separación selectiva adecuadamente en sus hogares. ¿El material en qué consiste? Ese kit de reciclaje que los vecinos y vecinas suelen decirles. Contenedor de fracción orgánica de 10 litros, con sus bolsas compostables, que además les vamos renovando durante un año, año y medio aproximadamente. Tenemos la opción de poder seguir suministrándoles esas bolsas compostables. Como veis, la periodicidad para la fracción orgánica se estipuló en un principio en 3 días a la semana. ¿Qué ocurrió? Que llegó el verano y veíamos que era un poco complejo. Andalucía, calor, 3 días de recogida, la gente estamos acostumbrados a sacar la orgánica al menos con más frecuencia. Por tanto, se implementó un cuarto día de la fracción orgánica que se ha seguido manteniendo. Con lo cual ahora ya sí tenemos un calendario de 4 días orgánica, 2 para envases ligeros, 1 para papel cartón, otro para resto, y como veis lo que es la fracción del baño, todo el tema de pañales, compresas, demás, pues algo que se recoge de manera diaria, ¿vale? La fracción que va a ir directamente a vertedero, como les decimos a los vecinos y vecinas. El vidrio es el que no veis ahí, porque el vidrio sí se sigue recogiendo en los sistemas de contenedores como estábamos haciendo hasta ahora. Es la única fracción que no se recogería, por tanto, de los residuos domésticos en esa puerta. ¿Qué ha pasado? Esto va por donde quiere. Tenía que haber traído PowerPoint en vez de PDF. Eso es un poco cómo está funcionando el sistema de recogida puerta a puerta. El horario de sacar los cubitos a la misma puerta de mi casa, entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, que no es más que el horario que ya teníamos con los contenedores, con lo cual el cambio no es trascendente. En nuestro caso, pues esto no es previa inscripción, sino que prácticamente obligamos a que hay que participar. ¿Por qué? Porque en el momento en que empieza un sistema de recogida puerta a puerta no pueden convivir 2 sistemas, no habría manera de sufragar ese gasto. Por tanto, una vez que ha comenzado ya el sistema puerta a puerta, se empiezan a retirar los contenedores de la calle, salvo el contenedor de vidrio. Por tanto, si ya no tengo contenedor en la calle, tengo que sacar mis residuos a mi puerta y separarlos de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque debido a que previamente a que empiecen a sacar sus residuos a la puerta, se les ha dado toda la información posible, llamando, en vez de por teléfono, como decía Valentín, nosotros llamamos puerta por puerta de las casas, organizamos asamblea de barrio, vamos a los centros educativos, convocamos a todas las asociaciones, los grandes productores, por supuesto, también participan de este sistema puerta a puerta y se hacen reuniones especiales con ellos para ver cuáles son sus necesidades y establecer también su calendario de recogida. Y se les da también pues, material gráfico para que la separación selectiva se haga adecuadamente, porque hemos cometido muchísimos errores. Oye, es que pensaba que eso de los envases ligeros, cualquier plástico valía, ¿no? Pues ya sabemos que no todos los plásticos van en el amarillo, ¿verdad? Tienen todo ese material didáctico que les ayuda a esto. Por tanto, una vez que empieza el puerta a puerta, primer día te equivocas, sacas una fracción diferente, viene contaminada con impropios, ese día no pasa nada, todavía te la retiramos, es como si la echaras al contenedor de restos, pero en el momento que ya empezamos a quitar los contenedores y ya llevamos una semanita o más y has tenido ya varios avisos, empezamos a poner pegatinas indicando cuál ha sido el motivo por el que no te recojo la bolsa de la puerta de tu casa. La sacan unos cubitos, no sacan la bolsa suelta para evitar pues derrames, que animalillos puedan pasar por allí y estropearlo.
Y efectivamente pues ven por la mañana una pegatina que le dice no ha sacado usted la fracción adecuada o iba mezclada con impropio. Por tanto, se la tienen que volver a llevar a casa y sacarla al día que corresponda. Por tanto, se ven un poquito obligados. Tan malos no somos. Se retiran todos los contenedores, pero se dejan áreas de emergencia, puesto que hay situaciones en las que es necesario. La pueden llevar al área de emergencia en cualquier momento, ¿vale? Bien, como os digo, empezamos en 2018 con este proyecto. Zahara de la Sierra fue el primer municipio, fue el municipio piloto en la Sierra en empezar con este sistema. Y fijaros en los datos, además hay que decir que Zahara era un municipio que reciclaba bastante mal, es decir, bastante poquito. Fijaros en 2 años que conseguimos separar ya el 45% de los residuos con este sistema puerta a puerta. Además, Zahara tuvo una experiencia piloto también en cuanto a compostaje y todos los residuos que se recogían del cubito marrón se compostaban directamente en una planta de compostaje doméstica que teníamos allí en un área que nos cedieron desde el ayuntamiento, por tanto con compostadores comunitarios, con compostadores rotativos, y allí mismo empezamos ya a compostar esos restos. Torrealáquime, como veis también, pues era un municipio que ya reciclaba un poquito mejor, entonces la diferencia no es tan abismal, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como cuando te pones a dieta, que al principio si te sobra mucho peso consigues evolucionar muy rápidamente y luego ya conforme estás llegando a tu meta va todo un poquito más lento. Pero sí podemos decir, con referencia ya a los 15 municipios que están iniciando, que en 3 meses se triplica la recogida de envases ligeros y ese porcentaje ya hace que muchísimo menos vaya a vertedero. Sacamos toda la fracción orgánica, además que es a la que más empeño le ponemos, y podemos decir que de la fracción orgánica recogida el porcentaje de impropio de lo que va a las plantas de compostaje nunca ha pasado del 2%, un 1 o un 2%, con lo cual se está haciendo muy bien. No sé si lo estáis moviendo vosotros o yo. Por aquí. Aquí tenéis un poco la evaluación, como veis, con respecto a las diferentes fracciones, y podéis ver como efectivamente un poco lo que decía. En amarillo tenéis lo que es los datos de recogida del puerta a puerta, en azul sería lo que se recoge en contenedores y en verde está la media en Andalucía. Vemos como efectivamente un sistema puerta a puerta es muy eficaz, y es que además es que se le pone mucho mimo, puesto que hay una empresa que estamos dedicadas plenamente a ello. No solo se les informa al inicio, sino que hacemos un acompañamiento durante todo el proceso. Y una familia que se equivoca y ha sacado con impropios o se ha equivocado de día, al día siguiente nos tiene en la puerta de su casa y vemos qué ha podido pasar. Oye, se ha confundido, tenía usted algún concepto equivocado, no sabía qué cosas se echan cada una de las fracciones. Se resuelve y normalmente esa familia ya es una familia que empieza a hacerlo de 10, como solemos decir, ¿no? Son tantas las cosas que os quiero contar. 4 minutos, vale, vamos bien. La fracción orgánica, además, ¿cómo hacemos ahora mismo el retorno? Nosotros tenemos también planteado que se va a hacer un sistema de pago por generación, puesto que además es lo más justo, ¿no? Si nos estamos esforzando en hacer una separación adecuada, pues es justo que aquellas familias que lo hagan bien pues paguen una tasa menor. Todavía no la estamos aplicando, pero sí que estamos haciendo, pues estamos devolviendo un poco, una vez que pasa un tiempo prudente en ese municipio y ya hay un compost maduro, se hace un stand del compost, que es como un día un poquito más festivo, en el que se les llevan muestras de ese compost y se les regala a los diferentes ciudadanos y ciudadanas que pasan por allí una muestra de ese resultado tan bueno que ha salido de ese esfuerzo que entre todas y todas hemos llevado a cabo. De ese compost también tengo que decir que ya se han hecho las primeras analíticas y es un compost de clase A, con lo cual, entre lo que os estaba comentando, entre que apenas lleva impropio y que realmente se está haciendo muy bien, tenemos un compost ya de gran calidad. En el caso de Zahara, como os decía, pues habíamos empezado con esos compostadores comunitarios, pero ya sí que contamos con plantas de compostaje. Ya se han entregado y están en funcionamiento la de Algodonales y Olvera. Hay otra más entregada en Algar, pero todavía no está en funcionamiento, y están previstas otras 2 pequeñitas en Prado del Rey y Grazalema. Se va a plantear otra planta más, que es la de compostaje comunitario, que va a ser en Villamartín, que se entregará en junio de 2023, que dará pues cabida tanto a Villamartín como a otros municipios más grandes, que son Arcos de la Frontera
y Ubrique. En estos casos, precisamente, que os estoy comentando ahora, Arcos y Ubrique, pasado la página, ¿vale? Pues ¿qué ocurre? Que ya no tenemos ese sistema tan horizontal, sino que ya empezamos a encontrarnos una estructura de ciudad más vertical. Bloques, ya cuando los bloques son de hasta 6 vecinos, vecinas, implementamos el puerta a puerta. Una vez que ya estamos pasando de los 10, 12, pues tiene que ser a través de ese quinto contenedor. Queremos que sea con tarjeta, pero aún todavía lo tenemos con llave. Solo el quinto contenedor, solo el de materia orgánica, el resto son abiertos. Y como veis, en el caso de los bloques de vecinos volvemos a hacer lo mismo. Se cita por bloques para hacerlo lo más personalizado posible. Se les entrega ese kit del cubito de orgánica, el multifracción, las guías, el calendario, todo para que sea lo más asemejado al puerta a puerta. Solo que tienen la opción de llevarlo a ese contenedor, ¿vale? Bajo llave. En el caso de, como decíamos antes, ¿no?, que esto es para cada municipio totalmente diferente. Los 3 municipios que os he nombrado son municipios grandes, sin embargo, cada uno ha tomado una decisión. Villamartín, por ejemplo, apuesta por el puerta a puerta en la medida de lo posible, incluso en bloques grandes, pero a lo mejor tienen un espacio comunitario donde pueden dejar sus cubitos. En el caso de Arcos de la Frontera, 2/3 de la población lo va a hacer a través del quinto contenedor. Por tanto, como os digo, aquí la fórmula, pues no hay una fórmula única, sino que cada municipio ve lo que es más conveniente para ello. Y nada más, aquí me he clavado, ¿no? en el tiempo. Esto era lo que quería comentaros y bueno, yo desde mi experiencia en aquellos municipios pequeños que lo permitan, el puerta a puerta hace que el seguimiento sea mucho más personal, más continuo y te asegura una diferencia de datos, pero desde el primer mes prácticamente. Con lo cual, pues bueno, os animo a que empecéis a dar los pasitos y que vaya genial. Muchas gracias. Muy bien, Avi, muchas gracias. Esos resultados del 45% en esas dos poblaciones, ya muy cerca del 50%, bueno, parece que los objetivos, como decías, y embalando, ¿no?, dándole un poco más de velocidad, puedes llegar a lo que marca la ley. Y yo sí que establecería algún paralelismo, ¿no? Como mínimo se me ocurren un par de ellos entre Cádiz y Málaga, respecto de Málaga lo que representa el consorcio, ¿no? Una es la complejidad en términos orográficos, con municipios dispersos. Lo digo para poder sacar algunas conclusiones de lo que he presentado. Y luego tú hablabas de lo fundamental de contar con una empresa pública que asiste, y aquí tenemos un consorcio provincial que también, con sus competencias y sus medios, seguro que puede apoyar a los ayuntamientos para llegar a ese tipo de objetivos. Si os parece, tenemos todavía un rato, vamos bien de horario. Mientras pensáis algunas preguntas, me gustaría lanzaros algunos temas de vuestras intervenciones que me han parecido muy interesantes. Empezaría contigo, Teresa, y también en la medida en que posiblemente te haya apretado un poquito más del tiempo, un par de temas, me gustaría que pudiéramos entrar. Uno tiene que ver con el tema del impuesto. El tema del impuesto, que en Cataluña era un canon, ahora pasará a ser un impuesto, y has hablado de ese carácter finalista. Y ese carácter finalista que he entendido que retorna a los municipios. Me gustaría que pudieras explicarnos eso, cómo funciona, cómo es percibido, ¿no?, por parte de las entidades locales, de los ayuntamientos, y cómo les ayuda a conseguir esos objetivos. He dicho, ¿se oye bien? Ahora me parece. ¿Ahora se oye bien? Ahora. Vale. Nosotros establecimos el canon de vertido y sobre el vertedero y sobre la incineración en el 2015, creo que fue, y empezamos o sea, el sujeto pasivo es el vertedero o la incineración. Cuando el municipio lleva la fracción resto a estas instalaciones finalistas, paga, además del coste propio del vertido, ese canon que empezó en 10 euros y está en 60, o sea que ha crecido en estos años de manera paulatina. Y todo este importe se recoge en un fondo, se constituye un fondo de gestión del canon, que ahora pasará a ser un fondo de gestión del impuesto,
Y hay una junta de gobierno de ese fondo de gestión en la que forman parte diferentes asociaciones municipales, el área metropolitana de Barcelona, la Asociación de Municipios, la Federación de Municipios y la propia agencia, y se establecen cada año los criterios de retorno de ese canon. Y son automáticos. La mayor parte de ese retorno va en función de las toneladas o de las cantidades de fracción orgánica recogida y con factores multiplicativos por la calidad. Cuanto mejor es la calidad de la fracción orgánica recogida, más elevado es la cantidad, que está en 30 euros tonelada, pero multiplicado hasta por 2 o 3 veces en función de esa calidad, se retorna a los municipios. Con lo cual tenemos también un sistema importantísimo de identificación de circuitos y caracterización de la cantidad de impropios de todos aquellos circuitos. Tenemos 1.800 caracterizaciones al año de fracción orgánica, que también nos permite hacer un seguimiento importante de esa calidad, cómo va evolucionando y qué calidad tenemos en función de los modelos. Que estoy de acuerdo contigo que el puerta a puerta, cuando puede ser implantado, los resultados que tenemos es cuantitativamente el doble de captación y en impropios 3 veces menos. Más o menos, estos son los resultados que tenemos, que lo tenéis en mi presentación. Entonces, estos municipios que sabían, porque además este incremento del canon se aprueba con varios años, es una perspectiva de medio-largo plazo, no solo es un año, cada año se va aprobando, no, hay una evolución que se pacta, que la tenéis también en mi presentación, con lo cual los municipios saben qué es lo que les espera de incremento del tratamiento de la fracción resto y de ingresos si implantan fracciones selectivas, sobre todo la fracción orgánica, y mayores cuanto de más calidad. Con lo cual eso permite, lo que dices tú, las estrategias, permite planificar, permite tener una visión a largo plazo y ver que cada vez tienes que implementar medidas que te den un resultado de disminuir fracción resto y mejorar los biorresiduos, y eso es lo que ha permitido avanzar mucho. Desde que tenemos esa herramienta, los saltos en recogida selectiva han sido importantísimos. Yo animo a otras zonas que a veces no está claro si ese impuesto es favorable o no, a que hagáis. Pues nosotros hemos solicitado la gestión del canon desde Cataluña, ya la tenemos garantizada que la gestionaremos desde la comunidad autónoma, ahora está en Hacienda, esperemos que pase a la Agencia de Residuos de nuevo y podamos mantener ese sistema de retorno y hacer ese canon que sea finalista, que creo que ha sido una herramienta importantísima y que no hay otras zonas en Europa. Sí que hay muchas zonas en Europa que tienen el canon o el impuesto sobre el vertido, pero no ese retorno, y creemos que eso es una herramienta potente que vale la pena explorar en la medida de lo que se considere interesante en otras zonas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me parece que Andalucía también es de las comunidades que ha pedido la gestión de ese impuesto, posiblemente para hacer esas políticas y esas estrategias que contabas. Canon finalista y gradualista, que eso es muy importante, ¿no? Gradualista, porque lo has dicho, porque le permite a la entidad local saber, ¿no?, hoy lo que pago, lo que pagaré el año que viene y dentro de 3 o 4 años, y eso me permite ir desarrollando e ir poniendo aquellos medios que vayan orientados a la consecución de esos objetivos. Te hago otra pregunta y luego ya pasaríamos a Valentín. Tú la experiencia es de un territorio donde conviven dentro de esos modelos de alta eficiencia los puertas a puertas o los sistemas de contenedores cerrados, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que compartir algunas digamos, no digo recomendaciones, ¿no?, pero algunas experiencias de dónde implantarlo, cómo implantarlo o por qué uno mejor que el otro, lo que has comentado también de que con uno consigues menos impropios que en el otro, ¿qué es lo que podrías...? A ver, yo creo que después de estos 25 años, porque llevamos 25 años recogiendo la fracción orgánica, como modelos, yo creo que el modelo puerta a puerta, como tú también has dicho, está consolidado. Tenemos 300 municipios recogiendo diferentes fracciones, pero sobre todo la fracción orgánica y la fracción resto, puerta a puerta, y tenemos resultados ya contrastados de captación y de calidad. O sea, donde puedas, si es posible, el modelo puerta a puerta ha demostrado sus resultados, o sea, y ya no lo cuestiona a nadie. Por otro lado, contenedor abierto también ha demostrado que no consigue los resultados. O sea, el máximo que hemos conseguido en zonas donde se ha hecho una campaña de comunicación intensísima, 45%, 50% de recogida selectiva, pero ya hay un techo por encima del cual, con un contenedor abierto, imposible. 65% de reciclaje, que supone 70% más de recogida selectiva. Con contenedores abiertos ya tenemos claro, también hay consenso que no se consigue.
Puerta a puerta funciona, contenedor abierto no da resultados. En medio, ¿qué tenemos? Entonces, en las zonas, porque este puerta a puerta nosotros hemos llegado hasta poblaciones de 20.000 habitantes, ahora empezamos a tener puerta a puerta de habitación en poblaciones en Ripollet, estamos viendo en otras zonas en Manlleu, municipios un poco más grandes y también están obteniendo buenos resultados, pero están empezando, no hay tanta historia. Entonces, la duda es en medio. Nosotros en Cataluña tenemos 75 municipios que han hecho pruebas parciales o totales de cierre de contenedores. Y tenemos unos 44 que llevan un año. Estamos empezando a recoger esos resultados, a ponerlos, parametrizarlos, a ponerlos bajo las mismas condiciones para poder comparar el resultado. Y la duda es dónde llegaremos, al 60, al 65. Cuando hemos añadido el pago por generación, porque hay algunos municipios en Cataluña que además del puerta a puerta tienen pago por generación, 90%. O, por ejemplo, en la Conca de Barberà, que es una zona de Cataluña, combinan puerta a puerta en las zonas un poquito más grandes, son todos núcleos pequeños, y en los núcleos muy pequeños han cerrado contenedores, pero zonas rurales, 90% de recogida, con pago por generación, 90% de recogida selectiva. Entonces, un poco el mensaje sería, individualicemos, como decías tú, cuando conocemos, cuando personalizamos, cuando responsabilizamos al usuario del resultado de sus acciones y le transmitimos la importancia de esa separación y la hacemos corresponsable, aumentan los resultados. Si podemos con un puerta a puerta, pues eso tenemos ya contrastado los resultados que obtenemos, y en zonas más complejas, modelos más complejos. En general, combinación de modelos, como comentabas. Conocer a la población, por supuesto, grandes productores, no nos olvidemos porque son potentísimos, en dos sentidos, en resultados propios, porque conseguimos altas cantidades y buenas calidades, y en impacto hacia la población, hacia los ciudadanos, porque tú te vas a un restaurante, a un hotel, a una frutería y ves que mezclan todo, y cuando te presionan en tu casa dices, bueno, pues esto no lo acabo de entender. En cambio, cuando hay esa sinergia, esa complejidad, y vemos que en las actividades que producen residuos también se está haciendo esa separación, pues mucho más fácil que la población entienda su papel. Un poco, no sé, si he contestado tu respuesta, habría mucho que comentar y mucho intercambio que hacer. Nos invitan el año que viene al consorcio, venimos otra vez y seguimos. No, lo que sí que creo que es muy interesante es visitar estos municipios, que tenemos una plataforma en catalán, pero me ofrezco a traduciros si habéis una parte que os interese y que no acabéis de entender, donde se ponen todas las experiencias de los municipios y todos, en general, es muy habitual que gusta a los municipios explicar sus experiencias, y si alguien está interesado en una experiencia concreta, os aconsejo ir al municipio, verlo, hablarlo con los técnicos, con la gente que lo ha implantado y compartir sus experiencias como han hecho ellos, pues que es la manera más adecuada de Pues muchas gracias también por el ofrecimiento. Valentín, hablabas de los cierres, en vuestro modelo, básicamente cierre de contenedores. He entendido la problemática, la has dibujado, la problemática de la gestión de datos, que eso es complicado. Lo que no nos has contado es cuál es la problemática en la relación con los ciudadanos. Seguro que todo eso que parece muy bonito y que escala en unos resultados realmente ciertamente interesantes, tiene algunos elementos de conflictividad, ¿qué cosas han pasado entre tanto que se puedan compartir y podamos... Al final yo creo que en Guipúzcoa en general, y nosotros que estamos en Guipúzcoa, pues empezamos con la recogida selectiva de materia orgánica hace ya bastantes años, en el año 2011, 2012, y fuimos un poco conejillos de indias al final con estos sistemas. Y si hablamos de lo que es básicamente el sistema de cierre, la cerradura que hay en el contenedor. Entonces, hemos tenido muchos problemas, porque al final son sistemas de cierre que venían directamente de cierres de puertas de hoteles y demás. En nuestro caso, una empresa de Vitoria, que fue la que desarrolló esa primera cerradura. Y daba problemas, porque el papel lo aguanta todo, y no es lo mismo una cerradura en una puerta que en un contenedor que tiene basura, tiene agua, tiene temperaturas bajas en invierno, altas en verano. Al final lo que se suponía que iban a aguantar, por ejemplo, las pilas, pues no aguantaban, y teníamos que cambiar un montón de pilas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si antes de cerrar los contenedores teníamos una persona destinada a hacer el mantenimiento de toda la flota de contenedores, en este momento tenemos dos, una para el mantenimiento mecánico y una dedicada exclusivamente al mantenimiento de las cerraduras. Porque no hay que olvidar, en este caso, como hemos visto en la tasa que pagan los domicilios, pues hay una diferencia que a día de hoy ya es importante, y claro, el ciudadano, no todos,
porque hay muchos que, por ejemplo, no son conscientes a día de hoy ni de que están pagando menos. Nos pasa a veces hablando con gente que llama y demás, pues que no son conscientes ni de que están a día de hoy ya pagando menos. Pero hay gente que sí, y que mira, y que dice, oye, que he pasado la tarjeta y esto no suena. Si no suena, no se me apunta y luego no se me tiene en cuenta para la tarifa. Me llama, bueno, hay que reparar rápidamente el contenedor, porque si no al día siguiente pues hay gente que está encima del sistema y da esos problemas. Se han ido estabilizando, se han ido haciendo cambios, ahora ya son ya años desde que implantamos nosotros esta cerradura, hay nuevos modelos, en teoría ya cada vez más fiables, desde el punto de vista de esa robustez para estar en el contenedor. Luego está el tema de la captura de datos. Nosotros hacemos la captura de los datos en este momento en los propios vehículos de recogida, llevan un ordenador y el chofer a la vez que está haciendo el servicio está recogiendo los datos, pero no se preocupa de ellos, es decir, si leo bien y si no hago nada. Luego hay que hacer pues también un seguimiento y toda esa explotación de datos que se cocina, se hace ya desde nuestras oficinas, pues bueno, pues también requiere su trabajo, su dedicación. Aquellas cerraduras que no se pueden leer bien hay que ir luego específicamente a leer toda esa información. Por ejemplo, con el cierre de año, como he comentado antes, en enero, pues de forma automática todo el sistema de facturación que hacemos nosotros, todas las facturas que hacemos nosotros, que va aparte, pero claro, ese sistema hay que alimentarlo, con lo cual todos los datos que tenemos que tenerlos inmediatamente para que luego la facturación se pueda hacer correctamente, con lo cual, pues bueno, toda esa explotación de datos, incluso luego del uso y demás, de quién, he dicho antes que tenemos muchos datos, pero claro, todos esos datos hay que interpretarlos. Entonces, como decía, pues nos hemos sentido, porque lo hemos sido, un poco conejillos de indias para todo este sistema, y bueno, ahora hay sistemas más avanzados con lectura automática de toda la información y bueno, pues con apertura mediante teléfono, y han avanzado también en ese sentido. Entre adaptar un cierre de cerradura de un hotel o poner un sistema inteligente, seguro que la diferencia. De todas maneras, qué satisfacción, ¿no? Que te llame un ciudadano ¿no? para decir que mejor es aquello que le permite beneficiarse porque su comportamiento es ambientalmente bueno, ¿no? Eso supongo que también, aunque sea o sea, que me llamen para tal, pero que luego sea exactamente para... Efectivamente, como comentaba él antes, pues la famosa campana de Gauss, pues bueno, pues el 10% de los muy buenos pues están Ahora hay que... y te lo piden. Hay gente que pide, yo estoy separando, yo estoy demostrando que lo hago, incluso hablan de sancionar al que no lo hace, y hay gente que activamente dice, oye, yo lo estoy haciendo bien, el que no lo haga bien, que lo pague. Muy bien, pues muchas gracias. Pues acabaríamos contigo con Avi. También has comentado, ¿no? Antes hablábamos de esa relación con los ciudadanos, has hablado de pegatinas, hay experiencias de informadores. Ellos, ¿no? Decía Valentina, han utilizado un sistema, no sé si es más agresivo o no es más agresivo, digo agresivo porque lo decías tú, de las llamadas telefónicas. He visto como una asamblea, ¿no? de barrio o de vecinos, dentro de esas estrategias para la puesta en marcha y para... digamos, ir mejorando, ¿no? los sistemas de recogida y sobre todo el comportamiento de los ciudadanos. ¿Qué nos podrías decir? Y si tuviéramos que recoger 3 ideas básicas, de decir, oye, para poner en marcha un sistema de recogida de la orgánica, 3 ideas, ¿no? 1, 2 y 3, en función de tu experiencia y de esta experiencia que has contado, ¿cuáles serían? Pues creo que una de las fundamentales es la información. Una ciudadanía que no esté informada y que no sepa por qué está haciendo algo que le supone una molestia en su día a día, porque es lo que muchas veces cuando llamo a esa puerta, ¿no? Entra, mira mi cocina, este es el espacio que tengo y ahora quieres que se pare ya no en 4, sino en 5. Si no tiene un aliciente del por qué va a tener que buscar otro huequito con otro contenedor que yo le proporciono, no va a hacerlo o no lo va a hacer de una manera contundente, ¿no? Lo va a hacer viéndose obligada, y la idea no es que te sientas obligado, sino que cambies ese hábito. Por tanto, en esa información que sepan el por qué se hace, la ley nos obliga, porque además es beneficioso, y es que, como tú bien has dicho antes, estamos generando empleo, y un empleo local, puesto que ya cada vez más son las familias. Mi cuñado, tal, no sé cuánto, conocen porque son personas de la zona, también dentro de esa economía circular, ¿no? Se apuesta por lo local.
Los beneficios ambientales que esto supone, tenemos allí un patrimonio natural, al igual que aquí en Málaga, ¿no? que hay que cuidar. ¿Cómo no vamos a dar este paso? Entonces, la información de la ciudadanía es fundamental. Para ello es importante que la empresa de comunicación que se tenga contratada, que generemos esas alianzas. En el caso de la Sierra somos 4 empresas de comunicación las que estamos trabajando, trabajamos como si fuésemos una. Es decir, nosotros nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y llevamos los mismos criterios a todos los municipios para que nadie diga aquí se está haciendo más, aquí se está haciendo menos. Y por supuesto siempre acompañados de la empresa que hace la recogida de esos residuos. Yo no voy a una reunión con un ayuntamiento sin que mi compañero de básica venga conmigo para que podamos hablar de operativa, todo tiene que ir de la mano, tenemos que ser coherentes también, puesto que ellos están poniendo de su parte, lo que devolvamos tiene que ser muy coherente también. Y por supuesto que una vez siempre va a haber dificultades, si tuviésemos tiempo, podríamos hablar de diferentes municipios en los que incluso se han sublevado, ¿no? Y han procurado parar ese sistema puerta a puerta, no querían que devolviésemos los contenedores. Pasos en firme. Si nos metemos en este nuevo modelo y tomamos una decisión, esa decisión tiene que ser muy medida, dar ese paso en firme y jamás dar pasos atrás. Con lo que decidamos, para adelante. Con lo cual has introducido una cosa que no hemos hablado, que es consenso político, ¿no? Y no hacer de ese tema un tema de confrontación ni un tema, ¿no? Efectivamente. Por lo mucho que nos jugamos y porque al final no hay la opción A o la opción B, solamente hay una opción que es hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Eso es, de hecho en este momento ya con las elecciones a la vista, pues algo que incluso la propia ciudadanía ha tratado de utilizar como herramienta política para derrumbar y que les dejemos sus queridos contenedores. ¿Qué hemos hecho? Pues precisamente una mesa de alcaldes, alcaldesas, en las que había representación de los diferentes partidos políticos, viendo cómo independientemente de ese color, todo el mundo tenemos un objetivo común, que es el que no podemos llevar tanto a vertedero, que los residuos son un tesoro, que tienen valor y que lo tenemos que aprovechar al máximo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé cómo vamos de hora, pero sí, lo damos ya por finalizado. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias. Perdón, hay una pregunta por aquí. Sí, faltaría más, discúlpame que no. Claro que sí. Ya van. Hola, buenas. Hola. Sí. Vale. Quería, comentar o informar también, por si les viene bien para todos los representantes políticos que están de los distintos municipios, la existencia de Composta Red, ¿vale? Que pone una red de municipios a nivel estatal, que pueden hablar entre ellos todas las dudas que les puedan surgir en relación al compostaje, cuando tengan que llegar a ese punto. Igual que la red española de compostaje también, interrelaciona a distintos agentes, tanto de industria, de agroganaderos y los municipios entre sí. Aparte de eso, eran 2 preguntillas. Sobre la posibilidad de un bono social, por ejemplo, igual que hay en la electricidad, para el tema de la gestión de residuos con el quinto contenedor y demás. ¿Eso se ha visto en algún momento, esa posibilidad, en el País Vasco, en Cataluña, por aquí en Andalucía? Porque creo que no es solamente decir reduzco, o sea, lo uso o no lo uso el contenedor, sino que si yo soy capaz de generar menos, no es solo una casa, porque puede ser una persona y ella genera menos que 5 personas, pero a lo mejor yo, con 5 personas, estoy haciendo un mayor esfuerzo que esa sola persona en reducir esa cantidad de residuos. Si se valora, pues yo suelto esa idea, ¿vale? Y la otra pregunta era, cuando se usa el contenedor con tarjeta, si esas bolsas van con un código QR o algo así, que vosotros después podáis decidir llamar a esa familia para decirle si algo está mal o no. O solamente, por ejemplo, en el País Vasco decíais mínimo 3 veces al mes, ¿no? Durante 9 meses.
¿Es simplemente pasan tarjetas, meten una bolsa con lo que sea y eso les cuenta? ¿O tiene que estar bien hecho y les informáis al respecto un poco más personalizado? Como por ejemplo pasa en el puerta a puerta, que no sé, a lo mejor contemplan el contenedor. Tampoco sé si en Cataluña cómo lo hacen, lo del contenedor. Eso es todo, gracias. Gracias por la pregunta. Como estamos fuera de tiempo, os pediré respuestas rápidas. A la segunda entras, ¿no? Le contestas tú, y del tema del bono social, si tenéis Sí, a ver, has dicho bono social, pero luego cuando lo has desarrollado no has hablado de bono social, sino de quien genera menos, el tema de tener en cuenta la prevención. Nosotros lo llevamos así, a veces el diálogo pues, es para entendernos bien. Sí que los sistemas de pago por generación tienen en cuenta incentivar la prevención. Hay incluso en algunos municipios en los que han puesto un pago por generación que están muy preocupados por este tema. Lo que han hecho es una tasa justa, pero por bonificación por participación. Es decir, no se penaliza la fracción resto, sino que se bonifica la fracción orgánica, y ahí hay que tener mucho cuidado no bonificar los envases, o bonificar los envases, pero analizando mucho que no estés incentivando el uso excesivo de envases. O sea, en temas de tasa justa la respuesta es sí, se tiene muy en cuenta, que no siempre es fácil, pero se analiza siempre. Todos los municipios que yo he visto que están analizando ahora futuras tasas justas, porque hemos subvencionado 79 municipios con ese sistema, o sea que el año que viene y los venideros tendremos muchos más municipios con tasa justa. Todos tienen en cuenta ese efecto de que quien genere menos tenga un menor pago. No siempre es fácil, pero sí. ¿O a nivel individuo? Porque no es lo mismo 5 individuos en una casa que un individuo. Un individuo va a generar menos que 5, pero a lo mejor a nivel individuo es mayor el esfuerzo en esa casa que en el del otro. Hay de todas. Sí, pero normalmente lo que se hace es. Claro. Aunque se esté generando menos en esta casa que tiene menos personas que en la otra, que a lo mejor se han esforzado más en generar esa menor cantidad, aunque esto sea 80 y este 3. Creo que ha quedado claro, no sé si... Son tasas combinadas, o sea, se analiza todo, tanto las personas en la vivienda como la generación individual. Si es puerta a puerta, eres más información individualizada, porque sabes cada casa lo que ha generado. Si son contenedores, efectivamente está esta duda de qué pones cada vez que abres la tapa. Pero por otro lado, Italia, que ya paso a la segunda y luego te paso a ti la palabra para que opines. En Italia tienen la medida del volumen, en lo que llaman una calota en italiano, pero que es el tambor. Yo creo que está bien explorar a dónde llegamos solo con la apertura de contenedores sin limitar el volumen, porque la complejidad, el mantenimiento, los fallos, se pueden incrementar mucho, y yo creo que ya con el sistema, que es una tasa más justa, aunque no es 100% justa, de cobrar según el uso, creo que ya podemos llegar a muy buenos resultados. Y antes de empezar a limitar el volumen, creo que tenemos que ver hasta dónde llegamos. Y en el tema de las bolsas, ya si quieres contestar. Sí, es un tema complicado entrar ya a ese nivel de detalle. Nosotros únicamente controlamos si me apuras, hasta el pase de la tarjeta. No hace falta ni abrir la tapa. Es decir, si una persona va con que pase la tarjeta 3 días distintos durante el mes, pasaría como una familia buena. Hicimos en su momento, hace ya 10 años aproximadamente, una experiencia que fue con 100 familias voluntarias darles una pegatina para colocar en la bolsa de resto. Y la idea era, luego tuvimos que poner en los camiones una antena para leer esas pegatinas, y la idea era primero, de alguna forma, esa familia que nos autorizase, por decirlo de alguna forma, en hacer ese control y ese seguimiento, es decir, saber cuántas bolsas de resto echaba a la semana, y luego la posibilidad, un poco que lo iniciabas tú, de coger esa bolsa y hacer una caracterización sabiendo de quién era, con la idea de que si en la bolsa de resto no había ningún tipo de, pues, ni papel, ni envases, ni vidrio, ni materia orgánica, dábamos por supuesto que los había separado y los había echado en los otros contenedores. Entonces, bueno, hicimos una prueba. Casi, como se suele decir ahí, nos costó más la salsa que los caracoles, porque al final el coste de las pegatinas, el seguimiento de la bolsa, la caracterización, pues no, hicimos unos números hace ya muchos años, pero prácticamente la tasa que pagaba una familia se iba en ese control. Entonces decíamos, voy a gastar tanto en controlar que no te voy a poder bonificar, porque me lo estoy gastando en controlarte. Entonces, bueno, hicimos una prueba, pero en este momento lo que hacemos únicamente es confiar, como decía, en que una familia, si pasa, hablando
literalmente, si pasa la tarjeta, la damos por buena en este momento. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que estamos fuera de tiempo, salvo que me Pero las preguntas del público son importantes. Son importantísimas. Por favor, que sea muy breve y también la respuesta muy breve. Bueno, la verdad que me gustaría plantear distintas preguntas a cada uno de los ponentes, pero por la premura del tiempo voy a plantear dos cuestiones. Una, el impuesto, cómo se ha desarrollado en Cataluña, porque hablabas cómo se había repartido hasta ahora o cómo llegaba a la Generalitat y luego al consorcio o al gestor directo. Pero en el caso de aquí de Andalucía, la ley te establece de que será de carácter finalista y que se hará una transferencia a la comunidad autónoma, pero es que ya tenemos experiencia en este tipo de situaciones, como el canon autonómico del agua, que sufragan directamente los ciudadanos a través de su factura del agua y que en ningún caso, a pesar de ser de carácter finalista, ha llegado a la finalidad que se pretende. No se ha hecho ningún gasto o no se hacen gastos en cuanto al carácter finalista del canon autonómico del agua. Fíjate desde los años que hace. Entonces, hay bastante desconfianza por parte de las instituciones a la hora de llevar a cabo... Bueno, se ha presentado este año un plan de inversión de infraestructura con cargo al canon autonómico, pero los ciudadanos no han visto esas infraestructuras hidráulicas o han visto el resultado de ese nuevo impuesto. Esa es la desconfianza que se produce ahora, sobre todo en los ayuntamientos, a la hora de afrontar la aplicación normativa de la nueva ley sin recurso alguno, además de toda la falta de información que en muchos casos podemos tener. Entonces creo que sería importante que entre todas las instituciones y las administraciones le diéramos mayor certidumbre a aquellas administraciones que tienen que poner en marcha pues la nueva ley de residuos, que además yo estoy totalmente de acuerdo particularmente, porque creo que es un reto que tenemos que afrontar y que hay que saludar de forma muy gratificante. Y después, por otro lado, se hablaba del sistema de puerta a puerta, que en el caso nuestro de la comarca de la Costa del Sol puede ser bastante interesante en algunos territorios. Tenemos 5 pueblos del interior y que en este caso se podría desarrollar, pero nos encontramos con el mismo problema de la financiación. Es un servicio mucho más costoso que el servicio tradicional. Y si no estamos amparados ante algún programa donde otras instituciones pues hacen una inyección económica, es imposible realizarlo. ¿Cómo se afronta ese nuevo reto sin tener esos recursos económicos? Y por último, que me parece de lo más importante que quería plantear, siempre hablamos del quinto contenedor, pero no se plantean alternativas a la implantación de ese objetivo que se persigue. ¿No sería posible cambiar el sistema o la reestructuración de la contenerización que tenemos actualmente? ¿No se podrían plantar otros sistemas como el húmedo seco con el objetivo de no tener que implantar un nuevo contenedor? Porque si nos vamos a nuestra zona, la Costa del Sol, hay núcleos urbanos, Marbella, Fuengirola, que en su día, cuando fueron desarrollados, ni siquiera tenían previsto la contenerización actual. Imaginemos lo difícil que es implantar un nuevo contenedor. Eso es un problema que se está poniendo sobre la mesa constantemente, no solo en los núcleos urbanos, sino también en los pueblos, porque no están preparados para en el espacio ubicar un nuevo contenedor. No se plantea, porque como ya tenéis una experiencia bastante dilatada en el tiempo, imagino que tendréis respuestas a esto. No se plantea de que a lo mejor se podría separar la orgánica y por otro lado entre los envases ligeros y la fracción resto que formaran un nuevo contenedor. Yo creo que queda muy, muy puedo claro. contestarla bien, Vamos a hacer una cosa porque estamos fuera de tiempo. Le contestas a lo de húmedo seco, que me parece muy importante. No, húmedo seco tenemos la experiencia. Espera, y respecto de la primera cuestión, simplemente en 30 segundos decirte que ese carácter finalista ya se ha discutido y se discutió ampliamente en la tramitación parlamentaria. En concreto, digamos, la pugna, en el mejor de los sentidos, políticas entre aquellas comunidades que ya lo tenían respecto y tenían una tasa, ¿no?, respecto de lo que hace una figura ahora, un impuesto con todas esas transferencias, etcétera, etcétera, y realmente la ley ya habla de ese carácter finalista. Lo que pasa es que no lo puede determinar hasta ese punto sin invadir competencias desde el punto de vista de la autonomía de las propias comunidades autónomas. Con lo cual el esfuerzo será en que las comunidades autónomas
efectivamente dentro de sus territorios hagan esa aplicación finalista de ese impuesto que han recaudado. Pues eso es un tema que se ha debatido ampliamente. El tema de húmedo seco, sí, en 3 minutos si puedes, y ya damos definitivamente por acabado. El tema de húmedo seco, que en Cataluña se llama residuo mínim, no sé si se está refiriendo al mismo, en el que la orgánica va por un lado y los envases con la fracción resto. Entonces, lo que se ha demostrado es que la calidad de los materiales de plásticos o de envases que se recogen en ese contenedor donde están los envases con la fracción resto es más baja, no es una calidad equivalente a la recogida separada de envases y por lo tanto la ley española lo dice clarísimamente que eso no es recogida selectiva. Entonces, con la fracción resto no se puede recoger ninguna fracción selectiva. Esa es mi experiencia porque lo he visto, como esa fracción resto que tiene de todo, sobre todo tiene mucha orgánica, está contaminando las otras fracciones. En el infinito, en el futuro, pero yo lo veo muy lejano, cuando la fracción orgánica esté 100% en el contenedor marrón y no tengamos nada de fracción orgánica en el contenedor gris, entonces nos podemos plantear otras cosas. Pero en este momento, en el contenedor gris tiene más del 40% de fracción orgánica, no lo podemos mezclar con... Bueno, yo veo. Perfecto, pues muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Muy bien. Muchísimas gracias a Leandro Barquín, a Teresa Guerrero, a Valentín González y a Ana María Benítez. Pueden volver a sus asientos. Muchísimas gracias por esta enriquecedora mesa redonda. Me van a permitir los últimos segundos para recordarles, en primer lugar, que todas las ponencias, la mesa redonda, todo el contenido de esta jornada se colgará en la página web del consorcio y podrán consultar todos y cada uno de los contenidos de las mismas. Y ahora, para clausurar estas jornadas, contamos con la presencia del delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, don José Antonio Víquez, a quien le invitamos a que suba al atril y le cedemos gustosamente la palabra. Muy buenas tardes en este maravilloso día que hace en Málaga. Quiero saludar y dar las gracias a la Diputación, a su diputado Juan, gerente del consorcio, alcaldes que veo por aquí, concejales, y también quería saludar a funcionarios de la delegación, excelentes profesionales. Un saludo a todos. Bueno, yo venía aquí a hablar de mi libro, pero como veo que estáis un poco cansados, sí quisiera dejar una serie de reflexiones que creo que nos van a amparar a todos y que nos incumben a todos por igual. Y está claro que nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma, a un cambio de la realidad que hasta ahora hemos venido viviendo y que nos obliga, si me lo permiten, a utilizar una frase que se emplea en metodología didáctica en los colegios y los institutos. Debemos empezar a aprender o bien aprender a desaprender todo lo que hemos hecho y pensado hasta ahora. Como digo, es un cambio que debe empezar por el ámbito doméstico y que irá subiendo hasta la propia administración. Desde luego, en ello estamos, y con una serie de normativas, de leyes, como puede ser el Plan de Acción contra el Cambio Climático en Andalucía, la Ley de Economía Circular de Andalucía o el Plan Integral de Residuos hacia la Economía Circular, o Horizonte 2030, en el que ya planteamos una serie de hitos que van a ser necesarios para el año 2035, como es la reducción en un 90% de los residuos que estamos depositando diariamente, o incluso la reducción de hasta el 41% de CO2. Por lo tanto, como digo, estamos ante un cambio de hábito, un cambio en el que hay que traspasar fronteras mentales para llegar a una sostenibilidad que no solo tiene que ser ambiental, también económica y social, en esos tres vertientes. Por lo tanto, no podríamos estar hablando de una sostenibilidad total si no se hace como os digo. Y únicamente quiero dejar una reflexión. Estamos viviendo un periodo en el que somos la
generación que se ha encontrado de bruces con este problema, pero es que somos la única generación que podemos pararlo. Por tanto, está claro que el futuro será sostenible o no será. Muchísimas gracias. Pues poco más. De esta forma vamos a dar por clausurada esta interesante jornada. Recordar que las ponencias las pueden volver a consultar en la página web del consorcio. Agradecer enormemente su presencia en este acto, en esta jornada, y hasta próximos encuentros. Muchas gracias.